que hoy tenían que declarar, tienen que declarar. Algunos ya lo hicieron durante el transcurso del día, como es el caso de Sabrina Basile, que estamos con su abogado. Nos decía recién, ella respondió todas las preguntas y tiene obviamente el pedido de excarcelación. Y antes a lo que me refería era que yo les decía que la justicia tiene 10 días hábiles para definir esta situación. No, esto es en cuanto al procesamiento, no en cuanto a la liberación, que esto se tiene que determinar en las 24 horas corridas a partir del momento del pedido de excarcelación, que esto fue hoy a la mañana temprano, así que mañana podría ser como mucho que ya estuviera definido si finalmente liberan a los detenidos o no. Pero como les decía, estamos con el doctor Martín Zarubi, abogado defensor de Sabrina Basile, que nos decías recién, Zarubi, que estuviste con ella en Seiza, que es donde está detenida, en esta dependencia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que respondió, colaboró. ¿Qué es lo que quiere saber la justicia con respecto a su participación en esta carátula de incitación a la violencia colectiva? La verdad que desde el principio de la causa todo nos resulta llamativo, después de la indagatoria mucho más. Realmente la imputación que le han formulado, ustedes saben que cuando se cita a prestar declaración indagatoria, primero tienen que imponerle los hechos a quien debe declarar y luego la prueba que obra en la causa. El hecho que se le imputa es de una vaguedad tal que es imposible precisarlo. Básicamente, a pesar de que no se ha hablado de ninguna figura jurídica en particular, pero la imputación concreta es de instigación a la violencia. Naturalmente ella contestó absolutamente todas las preguntas que le formuló el fiscal y yo como defensor. Incluso ustedes saben que ella se entregó espontánea y voluntariamente en la sede del juzgado, acompañada por mí, en cuanto tomó conocimiento de que se había llevado un fallido allanamiento en la casa del padre, lógicamente el lugar donde no vivía. Ella es propietaria de su domicilio, con lo cual eso también resulta un dato llamativo. Pero bueno, cuando se entregó naturalmente no le fue requerido el celular y en la indagatoria nos comprometimos a ofrecerlo, a presentarlo en el juzgado. Ella incluso reveló la clave para que con total amplitud la justicia investigue absolutamente todo lo que tenga que investigar, porque está absolutamente convencida de que en ningún momento instigó o incitó a la violencia a nadie, sino que simplemente hizo uso de su derecho a protestar y a reclamar a las autoridades por lo que le parece justo, de modo que la imputación pareciera abusiva y además en virtud de la imputación que se le formula y la figura concreta que tiene una pena máxima de 6 años, entendemos que corresponde absolutamente sin ningún reparo conceder la excarcelación precisamente por el monto máximo de la pena que se ubica por debajo de 8 años, que es el límite legal que establece el Código Procesal Penal de la Nación, más allá de que además no concurre peligro de fuga ni de entorpecimiento. Fíjense ustedes que se presentó espontáneamente, de modo que mucho menos puede considerarse que hay peligro de fuga y por supuesto entorpecimiento de ninguna manera, toda vez que de motu propio está entregando incluso su celular y abriéndolo para que la justicia investigue todo lo que tenga que investigar y aclarar. Paulino Leonora. Simplemente una pregunta de Lourdes, que es nuestra especialista en términos judiciales, para ir, al meollo de la cuestión. Sí. ¿Qué es lo importante a saber teniendo al abogado aquí? A mí lo que me interesa preguntarle al abogado es porque en el dictamen que realiza el fiscal Gerardo Policita a la hora de las imputaciones, refiere justamente a estas 4 personas detenidas, entre ellos Jonathan Morel, Leonardo Sosa, su defendida actualmente, como parte de una organización que comenzó a funcionar en mayo de este año, justamente para hacer scratches, para hacer distintas cuestiones antikirchneristas, si se quiere, porque se menciona eso, contra funcionarios del gobierno nacional, y que todo eso, generado a través de las redes, a través de las marchas, generó el caldo de cultivo para lo que terminó siendo el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, el intento de homicidio de la vicepresidenta. ¿Usted cree que hay una conexión entre lo que se está investigando acá con ese intento que tuvo la vicepresidenta? Voy a ser categórico, de ninguna manera. Tanto es así que
que la jueza que interviene en aquella causa, la doctora Capuchetti, Sí. se declaró incompetente para entender en esta causa. Eso fue además ratificado en una segunda instancia Correcto, por la por Cámara el de juez Apelaciones. Se ha determinado absolutamente que no hay absolutamente ninguna conexidad entre una causa y la otra de ningún modo. Es más, el doctor Polichita le preguntó a Sabrina si ella tenía conocimiento, si alguno de los imputados en aquella causa del atentado habían participado de Revolución Federal, y ella categóricamente informó que de ninguna manera ella no conocía absolutamente ninguno y no le consta de ninguna manera que ninguno de ellos hubiera participado en esta agrupación Revolución Federal. Y ahí también precisó que ella se vinculó a este grupo en el mes de julio de este año y se desvinculó definitivamente en el mes de septiembre. Y por supuesto ratificó que de ninguna manera ella había incitado, instado, instigado a la violencia a nadie, sino que, como lo dije, por el contrario, manifestó su disconformidad. Y ahí también hay una aclaración importante, porque la imputación es respecto de miembros del Poder Ejecutivo y de simpatizantes, textual, Sí. del Frente de Todos. Y lo cierto es que han circulado por los medios videos en los que ella increpa, podría decir, a funcionarios legislativos de la oposición. Doctor Sarubi, queda clara su posición. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y a disposición. Hasta luego. Gracias, Carla. Volvemos ahí en cualquier momento. Hasta luego. Hay una información que empieza a preocupar.